¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y pues estamos muy contentos de darle la bienvenida a un proyecto más dentro de nuestro proyecto que es Tiempos Equívocos y que ya lleva 3 años pues de vida trabajando a través de nuestros podcasts semanales y ocasionalmente a través de videos, entrevistas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, todos los compañeros que conformamos este equipo. Pero el día de hoy estamos aquí, Francisco y su servidor Fernando González, para presentarles una nueva propuesta que va a ser una revisión que vamos a hacer de las digamos novedades editoriales que van apareciendo en el mercado, ¿no? Estas novedades editoriales que le vamos a llamar páginas críticas, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer ahora en este videoblog, ahora se le llama así, ¿no? Es tratar de ir rescatando esas publicaciones que de alguna manera están apareciendo en el mercado con los asegúnes y con todas las contorsiones que eso implica, ¿no? O sea, publicaciones que están, digámoslo así, bajo la férula del fetichismo de la mercancía, ¿no? Pero que de alguna manera pensamos nosotros pueden aportarnos a través de sus páginas a la producción de un pensamiento crítico desde los márgenes, ¿no? Entonces vamos a estar comentando esas publicaciones que quizás se trate de reediciones que habían estado ya agotadas hace mucho tiempo, o se trate de libros que a nuestro juicio puedan, digamos, abonar a la producción de este pensamiento crítico que tanto nos ha interesado y que es como la parte central de nuestro proyecto Tiempos Equívocos, ¿no? Entonces esta revisión que vamos a hacer de las novedades editoriales, de ninguna manera, eso lo queremos aclarar desde el principio, pretende apuntalar, digamos así, la comercialización o la venta o la no venta de alguna publicación en especial, ¿no? No estamos interesados en ninguna manera en pues digamos apoyar a cierta o X o Y editorial que se dedica a la publicación de libros. Sabemos que hay editoriales que de manera muy militante y comprometida y con mucho trabajo llevan a cabo esfuerzos para poner valores de uso estratégicos para el entendimiento de la crítica, ¿no? Y hay otras editoriales que también, aprovechándose de esas modas intelectuales, ¿no?, hacen su agosto respecto a estos valores de uso que son los libros, ¿no? Pero bueno, esas editoriales no nos interesan, aunque quizás en algún momento iremos comentando libros que van a pertenecer a X o Y sello editorial, aunque también espero que lo hagamos y intentaremos recurrir a editoriales colectivas o a editoriales, digamos, que se mueven fuera de los circuitos mayormente controlados por el capital, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos de que el fetichismo de la mercancía lamentablemente es total, ¿no? Entonces casi nada se puede mover fuera del circuito de la mercancía, aunque hay sus excepciones, ¿no? Entonces bueno, vamos a intentar revisar textos, deseamos que aparezcan recientemente en los fondos editoriales, y el día de hoy hemos elegido una editorial que nos parece sumamente sugerente, que se llama Pepitas de Calabaza, una editorial española, que yo recuerdo que anteriormente sus libros llegaban a cuentagotas aquí a las costas del otro lado del Atlántico, ¿no? O sea, aquí a México llegaban muy difícilmente conseguirles sus libros Pepitas de Calabaza, lo cual era una verdadera lástima porque generalmente esta editorial se compone de textos que, digámoslo así, recurren al discurso anarquista a veces, al situacionista, que nos ha parecido siempre muy interesante, el discurso situacionista, o incluso a textos de historia, digamos, desde abajo, ¿no? Textos sumamente interesantes que también recuperan cosas de la literatura como novela, cuento, ensayo. Es una editorial sumamente interesante, Pepitas de Calabaza. No conocemos a nadie de la editorial. Lo que nos llama la atención es que ahora ya son más fáciles de acceder sus textos a un precio que, bueno, sigue siendo exorbitante, sobre todo para las economías familiares de nuestro país. Para $1 19 pesos sigue siendo inaccesible, pero bueno, ya con un poco de esfuerzo y sacrificio, digámoslo así, en algunas veces se puede acceder a estos libros, ¿no? Lo cual celebramos de suyo. Entonces hemos elegido para comenzar este episodio de Páginas Críticas un texto de Bob Black que se llama La abolición del trabajo, y pues ahí empezaremos, ¿no? ¿Cómo podríamos, no sé, entonces, Francisco, recomendar, incitar a la lectura de este libro que nos ha parecido sumamente sugerente? Bueno, ante todo, lo que cabía decir de este breve texto es igual no irnos con la finta de, digamos, de la pequeña extensión que puede tener, ¿no? Que, digamos, sería directamente proporcional a la intensidad política que tiene este ensayo. Sobre todo porque, digamos, el tema del trabajo, quizá a lo largo del siglo XX, con todos los marxismos, que es principalmente con los que estaría discutiendo, digamos, es un tema muy recurrente, ¿no? Tratar de repensarlo no solo desde Marx, sino, digamos, las distintas propuestas que se han tratado a pensarlo, ya sea como abolición
o ya sea, digamos, tratando de pensar otra forma de ejercer el trabajo, Claro. o pensándolo como hacer, o pensarlo de una forma lúdica, y entonces, digamos, toda esta serie de debates que se circunscriben alrededor del problema del trabajo son los que va a abordar en este libro Bob Black, que van desde la tecnología hasta, digamos, cuestiones históricas, problemas de salud, hasta relacionarlo con el arte y demás. Habría que decir bueno, quizás, resulta solamente sugerencias sí, sí. por esto, ¿no? Habría que decir que, bueno, Bob Black es un escritor norteamericano, ¿no? Nacido en Detroit en 1951, que se le relaciona con esta corriente del anarquismo que se llama insurreccionalista, ¿no? Que es muy interesante y quizás sabríamos dedicarle algún episodio a esa corriente anarquista, y que es autor de escritos como Tesis sobre el Groucho Marx, ¿no? Sobre el grouchomarxismo. Eso ya nos da una idea de por dónde va, digamos, la discursividad de Bob Black, ¿no? Que evidentemente se refiere al cómico Groucho Marx, ¿no? Pero la idea es sumamente interesante. Y aquí en Pepitas de Calabaza, los editores nos informan que le publicaron un libro que se llama El anarquismo y otros estorbos para la anarquía, que no hemos podido acceder a él. Y este libro precisamente que se llama La abolición del trabajo, ¿no? Que sería como la segunda publicación de este Bob Black. Pero además habría que decir que esta edición, que es muy bonita como todas las de Pepitas de Calabaza, viene aderezada no solamente con el texto de Bob Black, sino con el texto de Julius Van Dahl, ¿no? Julius Van Dahl, que tiene un texto que aquí lo colocan a modo epílogo del texto principal de Bob Black, y que lleva por título la idea de que lo que no hay que confundir en cuanto a esclavitud asalariada y rechazo del trabajo, ¿no? Hay que decir rápidamente que Julius Van Dahl también forma parte del fondo editorial de esta casa. Le han publicado un librito muy interesante que se llama Bello como una prisión en llamas, que quizás comentaremos más adelante en otro episodio, y otro sobre los luditas, ¿no? Entonces ahí, bueno, quizás más adelante comentemos sobre Julius Van Dahl. Pero entonces, digamos, que quien pueda acceder a esta edición, pues ya, digamos, tiene dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Porque los dos textos son sumamente interesantes. Entonces, bueno, para ir recomendando o, digamos, argumentando por qué pensamos que es pertinente la lectura de este libro de Bob Black, ¿tú cómo podrías, Francisco, digamos, resumir su contenido? Ya dijiste algunas cosas, pero ¿cómo podrías, digamos, resumir su contenido central? Primero, me parece que lo que más destaca de esto es hacia quién va dirigido, ¿no? Ha sido dirigido a un público en general, pero sobre todo va enfocado hacia la izquierda, que a Bob Black le exaspera que reivindique tanto el trabajo. Ajá. Que lo reivindique, digamos, de esta forma positiva, que para él, digamos, el trabajo sería precisamente, digamos, como el núcleo de toda la alienación que vivimos en el capitalismo. O sea, sería el trabajo para Bob Black, digamos, pues toda la síntesis del malestar de los proletarios actualmente. Y entonces a él, digamos, por el contrario, le exaspera que algunos marxismos, digamos, se hagan demasiados esfuerzos por digamos, colocar al trabajo como esta dimensión liberadora de los seres humanos. Y entonces él estaría abogando por el contrario. Y lo interesante es que la propuesta que va a colocar para, digamos, el trabajo va a ser la revolución lúdica, que es en efecto con lo que va a abrir este trabajo, y a partir del cual, digamos, va a tocar una serie de problemáticas muy variadas en sus pequeñas páginas. Sí, o sea, digamos, Bob Black estaría abogando por una insurrección en contra del trabajo, así lo dice en ese término, ¿no? ¿Por qué? Porque él considera que el trabajo, como tú ya lo dijiste, es alienante, ¿no? Envilece los cuerpos y las mentes de quienes así lo efectivizan, ¿no? Y además se exaspera, como tú dices, con los discursos de algunos marxismos o algunos otros discursos productivistas, que trata de rescatar trabajo como incluso la forma de liberación, ¿no? Entonces dice Bob Black, bueno, no, en realidad eso nunca va a poder suceder, porque desde el punto de vista de él, por ejemplo, el trabajo requiere disciplina, ¿no? Y sometimiento a las autoridades, y requiere, digámoslo así, una especie de disciplinamiento que lleva a que el trabajo se convierta en una actividad completamente displacentera, ¿no? Que produce efectivamente pues toda la degradación de los sujetos que fácilmente podemos identificar ahora, ¿no? Como por ejemplo en los botines, o esta idea de que el trabajo es tan insufrible que nos tienen que pagar por hacerlo, ¿no? Esta idea que ciertamente Bob Black está como muy apuntando el problema, se encuentra, digamos, al alcance de cualquiera en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cualquiera puede decir eso, ¿no? Son muy contados los que pueden sentirse como sumamente satisfechos con su trabajo, y aún así Bob Black diría, bueno, habría que ver, ¿no? Sí, qué clase de trabajo está llevándose ahí y cómo se está llevando, ¿no? Entonces lo que él estaría, digamos, proponiendo es, como tú dices, una revolución lúdica, ¿no? Regresar a otras formas de hacer, o más bien regresar al hacer humano para distinguirlo del trabajo, porque aquí Bob Black, pues, digamos, recuperar una distinción entre hacer y trabajo, que va a ser muy
pues yo creo que la va a poner sobre la mesa, no únicamente, pero sí de forma muy importante Herbert Marcuse, aunque aquí no cita a Herbert Marcuse, ¿no? Dice aquí, habría que distinguir entre el hacer y el trabajo, ¿no? El hacer siempre es divertido, dice él, ¿no? Siempre es lúdico, ¿no? Y creativo, ¿no? Y el trabajo, por el contrario, pues es aburrido, es tedioso y además no es libre, ¿no? Siempre implica una coerción y una disciplina, ¿no? Entonces lo que él dice es, tomemos en serio el juego, ¿no? O sea, el juego... dice ser lúdico, no tiene por qué ser ridículo, no tiene por qué ser superficial, sino que pues, el juego, digamos, tiene que ver con esta dimensión liberadora, erotizante de la realidad, ¿no? Entonces aquí dice así, los que mejores saben hacer eso pues son los niños, ¿no? Pero aún así los niños tendrían que, digamos, tomarse en serio la idea del juego, ¿no? Tomarse en serio la idea de que entonces el trabajo enajenante, displacentero, debe ser convertido en juego, ¿no? Y aquí recurre a muchos autores como Fourier, como Morris, que quizás tú nos puedas comentar ahí algunas cosas, ¿no? Sí, y bueno, también, por ejemplo, en que se centra mucho es en este libro del Homo Ludens, ¿no? Que va a decir, bueno, si bien él, digamos, de una forma muy erudita, se exploró toda esta dimensión lúdica, dice, no obstante, no todo el juego se circunscribe a reglas, que en el texto del Homo Ludens es lo que él identifica, ¿no? Reglas. Dice, en efecto, hay distintas actividades que no requieren reglas y son lúdicas. Y entonces, digamos, Bob Black estaría tomando determinadas actividades que quizá para uno no son lúdicas, quizá para uno son las cosas más banales, más cotidianas, como el propio acto de comer, que para él deberían ser lúdicas, no deberían ser, digamos, meramente actividades pasajeras que no deberían tener alguna significación otra más que la mera utilización de una cosa y ya, sino que él estaría, digamos, abordando por darle esta dimensión creativa, que es lo que trata de rescatar. Y bueno, por esto le van a servir, digamos, primera, colocarse frente a la idea de disciplina, que dice, bueno, Foucault puede aportar, bueno, tiene unos aportes ahí bastante interesantes. El otro que me parece fundamental en este pequeño ensayo es que va a decir, yo no estoy abogando por un ocio. Dice, el ocio es el no trabajo en función del trabajo, es ese tiempo que gastas en el que no sabes ni tienes idea de qué hacer. O que el ocio lo ocupas para únicamente distraerte del trabajo y recuperar para el trabajo. Recuperarte como fuerza de trabajo para irte de una vez a la jornada laboral. Dice, no, el ocio estaría todavía encajonado, digamos, tendría todavía ese correlato con el trabajo. Él estaría abogando, digamos, por otra esfera que no sería ocio, que le va a llamar juego. Y bueno, y esto desde luego va a ir de la mano también con William Morris, sobre todo cuando se meta a pensar la idea de la tecnología, que quizá uno podría tener la falsa idea de que abolir el trabajo implicaría automatizar de forma absoluta las máquinas. Y va a decir Bob Black, no, tampoco va por ahí la idea, porque dice que no le interesaría hacer robots que hagan todo por los seres humanos. Yo también quiero hacer cosas. En todo caso, retomaría la idea de William Morris, va a decir Bob Black, para regresar al trabajo artesanal. Porque lo que ahí estaría haciendo es, digamos, como que una actividad más íntima entre la propia hacer del ser humano con el objeto que tiene. Y además sería regresar a la cuestión artesanal, evitaría que el arte, digámoslo así, se encasillara en grupos aristócratas, ¿no? En grupos separados del resto de los seres humanos, ¿no? Que ven al arte como algo excepcional, cuando dice Bob Black debería ser la regla, ¿no? O sea, bueno, no le gusta pagar regla, pero debería ser la cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido, lo que él estaría proponiendo, que me parece sumamente interesante, que convergería con muchos autores como John Duvigneau, por ejemplo, o como el propio Marcuse, sería erotizar la vida cotidiana, ¿no? Hacer que la vida sea un juego, dice Bob Black, ¿no? Y en esta idea de hacer que la vida sea un juego, pues sí se mete su consigna, que a mí me parece muy interesante, de revolución lúdica, ahora diría yo, ¿no? Implicaría esta idea de erotizar la vida cotidiana, dice él, se vería, o nos podría servir como modelo el juego sexual, ¿no? Que también, por ejemplo, la sexualidad sería un juego, ¿no? ¿Por qué un juego? Sería porque para él, pues el juego te implica la libertad y la creatividad, ¿no? Entonces se supone que en este juego sexual pues entrarían libre y creativamente los objetos que te ven en él, ¿no? Pero aquí lo interesante del juego sexual que pone como ejemplo, ¿no? Casi al final de toda su argumentación, es que cuando uno lleva a cabo o participa en este juego sexual, uno no puede dejar de dar placer sin recibir placer, ¿no? Que uno da y uno recibe, pero además dice aquí él, uno recibe más de lo que da, dice, ¿no? Esa es la idea del juego sexual, ¿no? Que no implica, dice él, competir, ¿no? Dice, nadie está contando
cuando está Sí, claro. en el juego sexual quién va ganando y quién van perdiendo, ¿no? Sino que se hace de forma libre, sin árbitros y sin competencia, ¿no? Y ese sería como el modelo, dice, por excelencia de lo que sería tomarse la vida como un juego, ¿no? Que a mí me parece súper interesante eso, ¿no? Y que le ayuda, quizás me estoy adelantando al final, y que le ayuda a cerrar de forma muy panfletaria, si tú quieres, pero no lo digo en sentido peyorativo, sino lo estoy diciendo en un sentido extremadamente positivo, ¿no? Como un llamado, ¿no? Digámoslo así, a la insurrección creativa y lúdica, y termina con esta famosa frase, ¿no? De proletarios del mundo unidos, ¿no? Dice, no, proletarios del mundo, relájense, ¿no? Relájense, tómenselo con placer, con juego, ¿no? Y eso me recuerda a muchas ideas del joven Marx acerca de que pues la revolución debe ser una obra de arte, ¿no? O que cada hombre sea su propia catedral, en fin, ideas así que él mismo reconoce que están en Marx, aunque me parece que después no termina de considerar de forma completa la propuesta marxiana, ¿no? No marxista, sino la de propio Marx, ¿no? Y esta idea me lleva a otro punto sumamente divertido. Les aseguramos a los que nos estén viendo que si leen este libro se van a divertir, ¿no? Se van a reír. Está lleno de 2 que 3 carcajadotas, ¿no? Cuando dice los trotskistas, ¿no? Se han encargado de arangar, ¿no? De llamar siempre a la revolución permanente, ¿no? Y dice, yo lo que llamo acá, dice Bob Black, es a la diversión permanente, ¿no? Esa dimensión a mí me parece placentera de la lucha social que muchas veces los que militamos, los que militan, pierden, ¿no? Por la dureza de las condiciones materiales en las que se desarrolla la lucha, pero que no, digamos, se pierde de vista, ¿no? Y que incluso algunos militantes pueden ver este tipo de cosas como algo banal, o lo pueden ver como una mera frivolidad, ¿no? Y me parece que Bob Black se aleja excelentemente de esas visiones frívolas, ¿no? Aunque, para decir alguna crítica a Bob Black, me parece que algunas soluciones pueden ser ingenuas, ¿no? Ingenuas porque, voy a decir algo aquí que me parece que también hay que poner sobre la mesa, es que me parece que Bob Black, aunque atina en muchas cosas, no estés de acuerdo conmigo, Francisco, me parece que tiene ciertos problemas conceptuales y teóricos, ¿no? Por ejemplo, Bob Black no distingue entre lo que sería el trabajo en general y el trabajo en particular, o el trabajo históricamente determinado, que es el trabajo asalariado, ¿no? Parece que todo el tiempo que habla de trabajo se está refiriendo al trabajo asalariado, incluso lo lleva, hace como ciertos recorridos históricos, ¿no? Brinca de una época a otra época y no se fija en las especificidades de lo que está diciendo, ¿no? Aunque entiendo que su preocupación es el trabajo que está encerrado, yo lo diría así, en la esfera de lo económico, aunque él tampoco lo sabe porque tampoco lo distingue, ¿no? Entonces, como no puede distinguir entre trabajo general y trabajo específico, me parece que su propuesta del hacer, ¿no? El hacer como lo que sería, digamos, el fundamento de la actividad humana, o lo que estaría incluso en el fundamento propio del trabajo, no lo logra ver, ¿no? No logra ver que quizás el trabajo también puede ser un hacer, ¿no? Aunque él habla de convertir el trabajo en un juego, ¿no? No logra ver, digamos, esa transición. Por eso ahí se basa en una idea que me parece sumamente interesante, de un autor que los marxistas pocas veces rescatan, ¿no? Que es Charles Fourier, ¿no? Este Charles Fourier que hablaba de una sociedad post-civilizatoria, ¿no? Que él está apoyando acá, ¿no? Una sociedad que él llamaría armonía, ¿no? El palansterio, y esta idea que ponía Fourier, que a mí me gusta mucho, que se llama el mariposeo, ¿no? Esta idea de que los sujetos no deben de repetir las mismas actividades todo el tiempo, porque se vuelven brutos, se envilecen, se vuelven imbéciles, ¿no? Un sujeto que repite una misma actividad, por más placentera que ésta sea todo el tiempo, se va a convertir en displacentera, ¿no? Entonces, por eso aquí Bob Black propone la idea de que eso se diversifique, ¿no? Que todos hagamos de todo, ¿no? Por eso él dice, a mí sí me gusta dar clases, pero no todo el tiempo, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? Que es muy interesante, pero que parece que para llegar a ella, Bob Black ahí tiene ciertas dificultades por esta no distinción, en mi opinión, de el trabajo en general, el trabajo en específico y lo que sería el hacer, ¿no? Pero bueno, sin embargo, el trabajo es sumamente recomendable, y bueno, no sé cómo lo ves tú ahí en esa parte, Francisco. Pues sí, el contraste directo entre, digamos, ese límite que podría tener con el trabajo es que él le preocupa rescatar la idea de juego más allá de lo que entiende el sentido común por juego. Él va a sentenciar, ser lúdico no significa ser ridículo, y en ese sentido, digamos, el juego no puede entenderse, bueno, él va a poner unos ejemplos, no, el juego no nos estamos refiriendo únicamente a jugar Monopoly, a jugar todas esas cosas que sí son muy entretenidas, pero no nos referimos solo a eso. Y que además ya están mezcladas ahí con la significación autoritaria, de la competencia burguesa, ¿no? O sea, no se refiere a eso, claro. Si bien va a reconocer que existe cierta dimensión lúdica en lo que nos ofrece el mercado para comportarnos de esa manera, es decir que no, habría que tomarnos seriamente qué implica comportarnos lúdicamente en el mundo, y si es más, deberíamos dejar de pensar a los niños como
O sea, a no tomarlos en serio, ¿no? A los niños como si fueran nada más puros alumnos que deben de ser educados, ¿no? Él dice, no, los niños tienen mucho que enseñar. Y los niños tienen el aspecto del juego, porque ellos lo hacen, digamos, de una forma tan libre que él, digamos, bueno, para él la intención del juego es en efecto que lo que va a hacer es liberar a los seres humanos. Y va a decir, claro, aquí estaríamos de acuerdo completamente. Marx, él también desde su juventud está buscando este reino de la libertad, aunque sin embargo va a decir Bob Black, y este es el límite que ya se acaba de marcar, va a decir, bueno, Marx se encajona todavía en estos productivismos, ¿no? Que se abogan por destacar el trabajo y demás, ¿no? Pero o sea, la idea interesante aquí es que Bob Black le interesa rescatar todas las dimensiones, incluso en los infantes, en las que uno podría, digamos, desplegar este tipo de comportamiento que es sumamente creativo y libertario para... Sí, digamos que con Bob Black se abren muchos temas, él abre muchos temas, así como que digamos, pasa por un pasillo, abre muchas puertas que son sumamente interesantes, porque la otra que abre, precisamente en esta idea de tomarse en serio el concepto de juego, ¿no? Es la idea de, por ejemplo, pensar que ha habido momentos en la humanidad en que no todo ha sido centrado en la idea de trabajo, ¿no? Sino que hubo momentos en los que la actividad humana estaba más centrada en el lado del juego, en lo lúdico, ¿no? Y se va a la idea de la prehistoria. Y acá, pues, Bob Black se inscribe en una corriente anarquista que, pues, se mete mucho en la antropología, que es la idea del primitivismo, ¿no? Que ahí habría que discutir enormemente con Marshall Chalmers, por ejemplo, que es el autor que él menciona en su libro clásico, que se llama La economía de la sociedad de piedra, donde se tiene esta idea, ¿no? Que para nosotros es sumamente interesante porque pues plantearía discusiones acerca de las comunidades autoritarias y del problema de la escasez, que nos llevaría a discutir otras cosas que no podemos hacer ahora, pero que Bob Black pone sobre la mesa, ¿no? Para él esta idea de que la vida sea un juego, como decíamos, que tenga como modelo el juego sexual entre los individuos libres y creativos, para él no sería una quimera, ¿no? Sino sería algo que ya sucedió, ¿no? Y que podría volver a suceder ahora. Esa es la idea que Bob Black está planteando sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que estas ideas que hemos dicho aquí rápidamente, vertidas de forma muy apresurada, deben de servir como para invitación a que los que nos ven puedan leer este libro, puedan pues discutir y disentir con nosotros, por supuesto, que eso es lo que buscamos, ¿no? Apuntalar a la reflexión por cuenta propia, ¿no? No sabemos si el libro está disponible o no en redes, quién sabe, ¿no? Pero bueno, se encuentra ahí disponible, ¿no? Si están interesados, ¿no? Pues muy bien, yo aquí le dejaba, Francisco, esta primera emisión de Páginas Críticas y regresaremos con otros títulos, ¿no? Hecho. Pues está bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.